Buenas noches, estimados doctores. Reciban un cordial saludo del Laboratorio Exceltis y de la Asociación Peruana de Endometriosis, APENDO, ¿no? Muchas gracias por su asistencia, ¿no? Es un honor tenerlos participando en este programa de educación médica continua, actualización en endometriosis. Como Exceltis somos una compañía que ve con mucho agrado los programas de educación médica continua y agradecemos a la Asociación Peruana de Endometriosis por habernos convocado y habernos invitado a participar como auspiciadores en este importante curso. Como ustedes saben bien, la Asociación Peruana de Endometriosis está liderada por el doctor Vicente Paul Ramos Barrientos, ¿no? El tema que los convoca en este momento es una patología de mucho interés para la especialidad. Sabemos que hay mucho que conversar en este tema, donde hay tendencias que fluctúan, cuyo manejo fluctúa entre lo quirúrgico y lo clínico, ¿no? Nuevamente nuestro agradecimiento a Pendo, ¿no? Y al doctor Vicente Paul Ramos Barrientos, quien va a dirigirse a ustedes en unos momentos. Comentarles que el doctor Vicente Paul Ramos Barrientos es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es magíster en medicina también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico del staff de Clínicas Montesur y Clínicas Santa Isabel, es miembro de la AAGL, es miembro de SOPEC y es el actual presidente de la Asociación Peruana de Endometriosis. Entonces, nuevamente agradecemos su asistencia y los dejamos con el doctor Vicente Paul Ramos Barrientos. Muchas gracias. Hasta luego. Permiso. Muchas gracias, Miguel, por la presentación, y efectivamente es un honor para nosotros, colegas, estar esta noche compartiendo la presentación del primer webinar de nuestro curso de actualización de endometriosis correspondiente al módulo 1, diagnóstico. El objetivo de este módulo, probablemente ustedes ya lo han leído tanto en la introducción como en objetivos, como parte del curso, pero yo quiero reiterarles un tema. Hemos centrado la preparación de este curso en que el médico está preparándose cada vez mejor para atender a esa paciente, que cuando escucha la palabra endometriosis empieza a decir: ¿qué tengo? ¿Cómo se cura? ¿Puedo tener hijos? ¿Me tiene que operar? Y nosotros tener las respuestas precisas para explicarle por qué el diagnóstico, el plan de tratamiento, cuál es su pronóstico y qué estilo de vida se les recomienda. Nosotros hemos venido revisando la bibliografía y hemos ido experimentando a través de la práctica cotidiana que está habiendo un giro en la aproximación a la endometriosis, y uno de los principales autores mundiales históricos en endometriosis, el doctor Chaprón, plantea en un artículo publicado el año pasado en Nature Reviews cómo repensar los mecanismos para el diagnóstico y manejo de la endometriosis. Él dice y hace una afirmación de lo que nosotros hemos venido viviendo toda nuestra época de ginecólogos, probablemente, que para hacer diagnóstico de endometriosis hay que ir a la cirugía, se hace la biopsia, se confirma, empieza el tratamiento médico, pero ¡oh sorpresa! Empezamos a ver que esa paciente vive con dolor, no puede tener bebés, etcétera, etcétera, y entonces se veía sometida a múltiples cirugías, y para el tema de búsqueda de embarazo termina en reproducción asistida. El doctor Chaprón y su grupo de estudio dice lo siguiente: ahora tenemos que ver si la paciente no tiene infertilidad y no tiene gestación, entonces mucho de su algoritmo de manejo dependerá de si tiene dolor o no lo tiene, y por otro lado, de si tiene endometrioma o no lo tiene.
A su vez, el doctor Chaprón menciona que en varios momentos la pregunta sobre la fertilidad debería ir por el lado de proponerle preservar su fertilidad. Ya ustedes verán luego el algoritmo con más detenimiento, pero no es mi intención hablar del algoritmo, sino las variables que este algoritmo presenta. Entonces, este algoritmo presenta deseo o no de embarazo, presencia o ausencia de dolor, presencia o ausencia de endometrioma, y luego se ve que parte de la terapia del paciente empieza a hacer el tratamiento médico antes que el tratamiento quirúrgico. Pero no solamente eso, sino que además el tratamiento quirúrgico se plantea como una cirugía conservadora completa que va a ser parte del segundo módulo, el módulo de tratamiento, pero que en el módulo de diagnóstico, que es el que estamos haciendo ahora, vemos cómo el planteamiento de una cirugía completa depende mucho del diagnóstico ecográfico, cosa que para quienes ya siguieron el proceso del primer módulo se van a dar cuenta que así es. Y si es que la paciente está con buena evolución, los esquemas de seguimiento incluyen la evaluación clínica, imágenes, pero si la paciente en verdad ya tiene recurrencia o tiene una mala evolución, efectivamente ahí sí se plantearía un tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces, volviendo al esquema del doctor Chaprón, la idea sería la siguiente: mejorar nuestra capacidad de hacer un diagnóstico de endometriosis sin necesidad de cirugía en base a los signos, síntomas y evaluación de imágenes, plantear, si es que fuera el caso que la paciente lo pudiera tolerar, empezar solo con tratamiento médico, y si la paciente desea embarazo, optar sea por el embarazo de forma espontánea, sea por las técnicas de reproducción asistida, pero si la paciente no tolera el dolor, pensar en una cirugía conservadora, pero con el concepto one shot, una sola cirugía completa. Parte de este módulo nos enseñará qué significa una preparación de la cirugía completa y one shot. Y dado que, y si es que el paciente ya tiene un cuadro de endometriosis muy avanzado y ya los recursos se agotan, ahí recién pensar en una cirugía definitiva. Así como este curso, vamos a buscar las afirmaciones que pueden ayudarnos a aproximarnos a la paciente. También vamos a ver lo que ya es inconveniente hacer. Y esto fue un artículo que considero que va a ser histórico, ¿no? El año pasado también, 2019, el grupo del Club Italiano de Tratamiento de Endometriosis dice: no siempre más es mejor. Los 10 nos en el manejo de la endometriosis. Los invito a leerlo, porque así como hemos visto qué hacer en este artículo, también nos dice a todos qué no hacer. Viendo además desde el punto del ángulo de la paciente, que es la que padece la endometriosis, es bueno tener una idea de que esta enfermedad, ya sabemos todos que no solamente te da un problema físico, también un problema mental y una afectación de su bienestar social, que es algo que para nosotros debe ser un parámetro de autoobligación a considerar estos dos elementos y no solamente quedarnos en la parte física. Y ahora me van a entender por qué. Se ha cuantificado qué cosas no médicas afectan a la paciente o influyen en su estado de bienestar mental y social. Uno de ellos es el retraso que existe en el diagnóstico de endometriosis por el cual pasan, según este estudio, en una encuesta de 931 pacientes, 5.5 años se demoran en tener un diagnóstico definitivo, pasando entre
entre 0 a 38 años. Y un segundo aspecto, aparte de la demora en el diagnóstico, es esto: la cantidad de cirugías a las que se someten las pacientes, sea laparoscopía, laparotomía o cirugías que incluyen otros órganos y sistemas. Es sorprendente que una mujer con endometriosis en promedio tiene 1.7 cirugías, aunque pueden haber casos que lleguen a 10 laparoscopías, a 6 laparotomías en su vida o hasta 13 cirugías de endometriosis y otros componentes asociados. Y cuando hablamos de cirugías, hablamos de que hay laparoscopía, laparotomía o ambas, y además mutilantes. 23% de las pacientes oforectomía, 12% histerectomía o cirugías de alta complejidad como son cirugías intestinales 22%, cirugías vesicales 9%, cirugías ureterales 7%, por la naturaleza de la enfermedad. Entonces, segundo motivo de compromiso del estado mental y social, además del físico, es la cantidad de veces que los pacientes entran a sala. Hay demora en hacerle el diagnóstico y además hay una alta frecuencia de entrar a cirugías repetidas. ¿Qué pasa si un paciente o una paciente está en cirugías repetidas o está paseándose de emergencia en emergencia? ¿Qué va a pasar con su vida? Esta paciente va a perder momentos de educación, 16% de ellas lo manifestaron, afectación en el trabajo y afectación en sus relaciones emocionales, es decir, con las otras personas. Esto va a generar que el paciente vea en ella misma o en alguien que posea el origen de sus padecimientos, y eso también lo cuantificó la doctora Ng en Canadá. ¿Cuál es la percepción negativa de la profesión médica? Está cuantificado también, queridos colegas. Por el hecho de tener cirugías repetidas, muchos pacientes van a pensar y percibir, y probablemente muchas veces con razón, que está siendo sometida a una nueva cirugía porque la cirugía previa fue inefectiva, estadísticamente significativo. Ella va a pensar que está yendo a la emergencia por dolor en los últimos 3 meses con mucha frecuencia porque el médico no la atendió bien. Ella va a percibir que necesita ver a otro tipo de especialista de salud complementaria porque el médico no la atendió bien, y va a atribuir que su morbilidad de diferentes componentes sea porque el médico no pudo anticiparse a este tipo de evolución. En conclusión, nuestro curso de actualización de endometriosis está planteado para que el médico, a través del estudio del diagnóstico, tratamiento y manejo integral de la endometriosis, dé las mejores respuestas posibles para que la percepción y la experiencia vital de la paciente con endometriosis sea la mejor posible. Hemos enfocado en el proceso del módulo 1 de diagnóstico. Lo que hemos enfocado, ustedes ya lo han visto en el curso, en el módulo, estamos viendo la introducción, los objetivos, y vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Vamos a explicar fenotipos, adenomiosis, el papel de la ecografía y el papel de diagnóstico diferencial. A partir de la introducción que he hecho yo en estas primeras láminas, van a poder ahora enlazar el porqué de cada uno de estos 5 capítulos. Y entonces vamos con conceptos básicos de la enfermedad. ¿Qué queremos decir o qué queremos acentuar en conceptos básicos de la enfermedad? Que nosotros los médicos sepamos discutir con otros colegas por qué una paciente que uno envía una biopsia me dijeron si era o no era endometriosis, y nosotros tendremos que decir
vieron tejido conectivo, vieron la glándula endometrial, vieron el estoma endometrial. ¿Qué es lo que no vieron? Mi biopsia fue buena o fue mala. Porque resulta que algunas veces te han hecho cirugías, se ha enviado la patología y el patólogo no te dice que no hay nada. Pero si uno hace la revisión de la lámina, ya va a poder preguntar al patólogo, conversar con el patólogo, ¿es o no es endometriosis? A partir de que nosotros sabemos que endometriosis es la presencia de tejido glandular y estromal endometrial, además los puntos de hemosiderina acompañando al tejido sobre el cual esta endometriosis se ha instalado, que en este caso puede ser peritoneo, pero como veremos más adelante puede comprometer otros tejidos. El punto es importante de decir dónde es que se puede poner la endometriosis y por eso es que nosotros presentamos esta lámina. La endometriosis puede estar solamente en el peritoneo, pero también va a estar en el ovario o puede introducirse en tejidos profundos a una profundidad mayor a 5 milímetros y esto en donde la profundidad pasa a los 5 milímetros tendrá que llamarse endometriosis profunda, la otra sería endometriosis ovárica o endometrioma y la otra endometriosis superficial. Estos tres posibles tipos de endometriosis es lo que vamos a llamar fenotipo de la endometriosis y dentro de un rato explicaré por qué es importante enfocar la endometriosis a partir de sus fenotipos. Una cosa importantísima con el tema de la teoría de la menstruación retrógrada y cómo esta tiene relevancia en nuestra comprensión de la enfermedad es porque la mayor cantidad de los puntos de enfermedad endometriósica están en la cercanía de la zona pélvica. ¿Por qué además presentamos una síntesis de la teoría? Porque para que nosotros podamos comprender luego la terapia, tenemos que comprender que hay una célula endometrial, ¿no?, que se va a depositar por razones genéticas o epigenéticas sobre cualquier otro tejido, va a generar las lesiones, sea endometriosis superficial, sea endometriosis quística o endometriosis profunda. Es decir, una sola célula o un clúster, un conjunto de células, va a aprovechar una coyuntura favorable para desarrollarse y producir cualquiera de estos tres tipos de lesión endometriósica. ¿Y de qué sirve saber esto? De que nosotros podemos sacar la lesión típica, la lesión quística, la lesión profunda, pero la célula endometrial anormal que se ha depositado sobre una zona va a seguir siendo capaz de volver a regenerarse porque no se han logrado cambiar las condiciones genéticas y epigenéticas. O dicho de otra manera, quirúrgicamente puedo sacar la lesión, pero no va a ser suficiente porque la condición predisponente sigue presente. Tal es así entonces que nosotros tenemos que comprender que el proceso de inicio de la endometriosis es un proceso que no podemos detener. ¿Y para qué me sirve también esta parte de los conceptos básicos de la enfermedad? Es importante que nosotros comprendamos que como parte del concepto básico de la enfermedad está que esta enfermedad produce vascularización, angiogénesis, produce fibrosis, produce lesión a nivel de tejido nervioso y por eso causa dolor. Es importante entender esta triada de tal manera que nosotros podamos decirle a nuestro paciente por qué tiene dolor, por qué tiene infertilidad y entonces por qué algunas de las posibilidades terapéuticas solamente pueden incidir sobre el dolor y no van a incidir sobre la fertilidad, o por qué el dolor no es calmado por nuestra terapia, porque resulta que las fuentes del dolor no es solamente una. En conclusión, conceptos generales de la endometriosis significa que el tratamiento médico puede ser eficaz a diferentes niveles, sean los focos endometriósicos, ováricos o profundos, pero también significa que
entender que el tratamiento quirúrgico puede retirar el tejido enfermo, pero no el proceso patológico. Luego vemos en el otro subtema el tema de fenotipos de la enfermedad. Esto es importantísimo. Si recuerdan el algoritmo que les mencioné del doctor Chaprón, en parte el algoritmo dependía de que la paciente tenga o no tenga el endometrioma ovárico. Entonces, nosotros decimos, ¿y por qué es tan importante saber algo sobre el endometrioma ovárico? ¿Qué tiene que ver el endometrioma ovárico sobre cualquier algoritmo de seguimiento del paciente? Y también vamos a entender luego por qué es tan importante saber que un tipo de endometriosis es superficial y otro tipo de endometriosis es profunda. Ahorita lo vamos a mencionar. La historia natural de la enfermedad es incierta y resulta que cualquiera de estos fenotipos puede progresar en un porcentaje, retroceder en otro y mantenerse estático en otro. Es decir, pensar que siempre va a avanzar la enfermedad ya no es una afirmación posible. Y por eso es que en la vida de la mujer con endometriosis no hay que anunciar solamente la mala evolución. También podemos mantener la esperanza de que ella sea una de estas 29% en la que la enfermedad se mantenga estática o el 42% en la que pueda retroceder. Y ese es uno de los tantos fundamentos de lograr hacer una cirugía única y completa y además de acompañar a esta cirugía única y completa de un tratamiento. Es importante, por ejemplo, ¿no?, que en el caso de las lesiones de tipo endometriosis superficial podamos conocer cuáles son las típicas y cuáles son las atípicas, de tal manera que cuando entremos y veamos las típicas, las biopsiemos, pero si encontramos las atípicas, también las biopsiemos. Podría ser que uno ingresa, esté esperando ver lo típico y como no lo ve, subestima o desestima el diagnóstico de endometriosis. Para nosotros esto es muy importante. Que un diagnóstico de endometriosis pase por alto puede significar una mala evolución del paciente o una mala resolución de su síntoma. Entonces, en el caso del diagnóstico, nosotros hemos hablado mucho del tema de que ahora podríamos plantearnos hacer diagnósticos solo clínicos, pero si ya hacemos la laparoscopía, hay que ver la patología para confirmar ese diagnóstico por patología. En el caso del endometrioma ovárico, queremos insistir mucho en que este tipo de fenotipo, ¿no?, tiene varias características importantes, pero acá hay una que quiero precisar mucho para que luego se entienda el porqué de su terapia quirúrgica. La hoja posterior del ligamento ancho siempre se compromete en el endometrioma. Para quienes ya han tenido la experiencia de tratar de sacar una endometriosis profunda, una endometriosis ovárica, no es que el ovario esté adherido solamente a la cara posterior del ligamento ancho, sino que suele ser parte de la fisiopatología esa adhesión. Por lo tanto, no bastaría con extraer la cápsula o el endometrioma ovárico, sino que además también habría que retirar el tejido enfermo de la cara posterior del ligamento ancho. El resto son cosas que no quisiera redundar. Y es importante entender desde el punto de vista epidemiológico que si bien 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis, entre 17 y 44% de ellas van a tener endometriomas y el 28% van a tener además endometriomas bilaterales, y de las mujeres con endometrioma su tasa de infertilidad es bien alta, y si además la paciente tiene endometrioma, se debe entender que puede ser que además tenga endometriosis profunda. Esto tiene una importancia también en nuestra aproximación a la eventual terapéutica quirúrgica. Sin querer hacer un término despectivo, queridos colegas, sacar un endometrioma no es sacar un quiste. Extirpar un endometrioma supone empezar el proceso terapéutico de una mujer con endometriosis que puede tener los 3 tipos de fenotipo de la endometriosis.
Puede tener endometriosis superficial, endometriosis ovárica y endometriosis profunda. ¿Qué pasa si nosotros solamente sacamos el endometrioma y la paciente se queda con endometriosis profunda? Esa paciente ya tiene cirugía incompleta, ya entra en el grupo de las pacientes que va probablemente a tener una nueva cirugía o cirugía incompleta. Entonces, los endometriomas se adhieren densamente a las estructuras circundantes. Esas estructuras a las que se adhieren también son tejido enfermo que hay que pensar en retirar. Se adhieren a la fosa ovárica en particular, ojo, donde el uréter puede estar involucrado. Y de ahí la importancia de que en un paciente que tiene endometrioma también debe ser evaluado para saber si el uréter está comprometido. En el caso de la endometriosis profunda, que es considerada la forma agresiva de la endometriosis, habíamos mencionado que es bueno que nosotros sepamos que estas lesiones tienen 5 milímetros de profundidad, por lo menos. ¿Y esto para qué sirve? Para recordar que la electrofulguración que tal vez aprendimos hace años cuando iniciamos la residencia no va a ser eficaz, porque eso es solamente una terapia que no logra extirpar la enfermedad, que tiene una difusión más interna. Cuando hay endometriosis profunda, se van a comprometer prioritariamente el ligamento cruzado, tabique rectovaginal, intestino, a veces vejiga y uréteres. ¿Por qué hago esta mención? Puede ser que alguien ingresa acertadamente, retira la enfermedad del uterosacro, pero si no tuvo un diagnóstico completo y le deja enfermedad rectovaginal, intestinal, vesical o ureteral, esta paciente va a regresar con dolor y va a necesitar nueva cirugía. Esto es lo que uno a veces ve y, como les digo, tal vez para muchos es familiar lo que yo voy a decir, pero antes nos decían ya, ahora hay que con el electrofulgurar estas lesiones y ya está listo, cuando en realidad esta lesión o esta lesión probablemente sea en la punta del iceberg de algo más profundo. Lo mismo cuando uno hace un examen vaginal y ve que hay nódulos oscuros, estos no son nódulos que estén afirmando solamente una lesión superficial. Esto ya es endometriosis profunda. Y más aún si vemos lesiones intestinales. Estas lesiones intestinales son la punta del iceberg. Suelen ser lesiones que tienen mayor extensión. Entonces, recordando que la endometriosis intestinal, que es un tipo de endometriosis profunda, compromete sobre todo al recto, al colon sigmoide, pero también al intestino delgado y, por qué no, también al apéndice. Miren esta imagen, este tipo de compromiso en donde se ve que la pared uterina anterior está pegada a la vejiga. Esto es una endometriosis vesical y eso no lo vamos a poder resolver nosotros. Para esto o para endometriosis intestinal nos estamos dando cuenta que el manejo solo ginecológico resulta insuficiente. Aquí ya necesitamos a un cirujano de vía digestiva, en particular un coloproctólogo, o acá ya necesitamos a un cirujano urólogo que tenga experiencia en extirpación de la vejiga. Por lo tanto, después de ver esto, que queda decir que este es el argumento por qué la endometriosis se maneja en equipo. Esta es otra afirmación importante como parte de el por qué hemos priorizado hablar de fenotipos de la enfermedad. Hemos hecho un capítulo de adenomiosis que, sin ser parte estrictamente de la endometriosis, resulta que la acompaña con mucha frecuencia y está muy subdiagnosticada, muy poco sospechada, y creemos que es este el espacio para levantar la atención sobre el diagnóstico de la adenomiosis, recordando que es la presencia de glándulas endometriales y estroma, como es la definición de endometriosis, pero dentro del miometrio, que genera una respuesta inflamatoria local, hiperplasia endometrial adyacente, y por eso es que vamos a explicarnos que muchos de los síntomas son dolor, sangrado y aumento del volumen uterino.
Y cuando decíamos que queremos en este curso llamar la atención es porque su prevalencia es bien alta, puede estar entre 20 a 35%, y es un diagnóstico que a veces al subestimar hacemos una terapia y resulta que hay una relación entre adenomiosis y leiomioma, y entonces queremos o creemos que estamos sacando un fibroma, no sale el fibroma y resulta que era una adenomiosis, o estamos tratando una endometriosis y resulta que esa paciente tiene adenomiosis, y con lo que hemos hecho solo de endometriosis no curamos todos los síntomas porque la adenomiosis le va a causar dolor y sangrado y no ha sido considerada y ella no sabe que la tiene. Entonces, por eso era importante que nosotros pongamos en este curso el tema de adenomiosis. De aquí viene entonces que, ¿cómo sabemos el grado de enfermedad? ¿Cómo identificamos esos fenotipos? ¿Cómo sabemos si esta paciente tiene adenomiosis? Esta es la razón por la cual hemos incorporado en este capítulo de diagnóstico ecografía en endometriosis. Y el doctor Roberto Albinagorta ha presentado, y a ustedes seguro ya han visto esa parte del curso, el consenso IDEA, que es un consenso mundial de qué parámetros debe tener un informe ecográfico por endometriosis para que se pueda decir que tenemos el mapeo ultrasonográfico preoperatorio. Lo que no se conoce, si tú no sabes a dónde vas, difícil que llegues a donde quieres llegar. La ecografía es la imagen, ecografía y resonancia también, pero en nuestro curso solamente hemos puesto ecografía. La imagen es básica para esa cirugía conservadora completa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen mapeo de la lesión superficial o de la lesión ovárica o endometrioma o de la lesión profunda, sabré cuál es el equipo quirúrgico apropiado, cómo plantear el consentimiento informado y cuánto va a demorar esa cirugía. Si no sabes dónde estás, no sabes a dónde vas a llegar. IDEA es una forma de sistematizar la evaluación de la paciente con endometriosis o sospecha de endometriosis. Tiene 4 pasos y esos 4 pasos están muy bien presentados en esta parte del curso, pero además tenemos acceso a la información porque en la opción de recursos didácticos que ustedes tienen en la plataforma del curso pueden ingresar y tener acceso a los artículos originales. Finalmente, ¿por qué hemos puesto el diagnóstico diferencial? Y hemos empezado hablando de la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Súper importante. Los dolores agudos no te cambian el estado mental ni social. El dolor crónico sí. No quiero detenerme en esto, pero hemos puesto mucho énfasis en saber si un dolor es agudo o es crónico. Porque el siguiente paso, después de ver eso, es que ese dolor crónico ya va a tener diferentes componentes que pueden ser componentes de tipo periférico o componentes de tipo central, y explicamos al detalle cuál es la diferencia entre el componente periférico y el componente central. Pero quién sabe si en este caso vale mencionar que el componente central no es el más difícil de curar, porque el componente central es la sensibilización que tiene el paciente de mantenerse en constante padecimiento del dolor. También hablamos a través de este cuadro que no todo lo que duele en la pelvis es ginecológico y endometriosis. Queremos decir que el dolor pélvico también puede ser urológico, gastrointestinal, músculo esquelético o de nervios periféricos. Y al hacer esto, lo que queremos es nuevamente enfatizar la importancia del manejo multidisciplinario antes de pasar a una
laparoscopía, que si bien tu sospecha diagnóstica puede ser endometriosis, no es la única posibilidad. Estamos viendo que hay diferentes sistemas que pueden dar dolor pélvico y entonces es mejor hacer el diagnóstico diferencial antes de exponer a una laparoscopía innecesaria. Segundo tipo de explicación de laparoscopías o cirugías repetidas. La primera era la cirugía incompleta, la segunda es esta, cirugía innecesaria. ¿Y qué pasa? Cualquier laparoscopía está expuesta a lesión de intestino, vejiga, vasos sanguíneos y hasta muerte. Por lo tanto, al tomar la decisión de una laparoscopía para buscar endometriosis, significa que probablemente no tenemos ninguna duda de que sea ginecológica por endometriosis y no todas las demás posibles causas. Acuérdense que si ustedes no evaluaron a un paciente para saber si era intestino irritable o si no pudieron detectar la endometriosis, no la van a ver por la laparoscopía. Y qué triste decirle a un paciente, no tiene nada cuando sí lo tiene. También es bueno recordar que la endometriosis puede causar dolor agudo, es decir, que la endometriosis, que es una enfermedad que se caracteriza por dolor pélvico crónico, por afectación de algunas partes del sistema urológico, digestivo o musculoesquelético, también te puede causar dolor agudo. No me voy a detener en eso, solamente voy a mencionar que también hemos hecho una cátedra sobre este tema. En conclusión, queridos colegas, lo que hemos hecho en la primera parte, en el módulo de diagnóstico, es prepararnos para tener una expectativa de cómo hacer el alivio del dolor, de la infertilidad, con los recursos del tratamiento médico o del tratamiento quirúrgico. Y de que si usamos el tratamiento médico sea de la mejor manera y si usamos el tratamiento quirúrgico sea de la mejor manera, de tal manera que la paciente sea expuesta a la mejor cirugía posible y a la menor cantidad de cirugías para que su satisfacción, su nivel de vida, su nivel mental siempre estén protegidos. Es decir, que su manejo integral sea el mejor posible. Con toda esta información previa, ustedes van a poder comprender el módulo de tratamiento que va a incluir tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, y dentro del tratamiento quirúrgico tendrán además la opción de conocer el tratamiento por cada uno de los fenotipos. Es decir, hay un tratamiento quirúrgico para la endometriosis superficial, otro para el endometrioma y otro para la endometriosis profunda. De tal manera que al saber diagnóstico y terapia, nosotros ya podemos sentarnos en el consultorio frente a un paciente y decirle qué hacer con su dolor, qué hacer con su problema de fertilidad, con cuántos otros especialistas vamos a manejar y cómo vamos a acompañarla, sea afectada, a través de una estrategia de manejo integral. Queridos colegas, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Si es que hay preguntas, estaré dispuestas a contestarlas. No sin antes, digamos, ir recordándoles que este ha sido nuestro primer webinar, que tuvo por fuerza mayor que cambiar de fecha, pero el siguiente será el 20 de octubre con el doctor José Negrón, un excelente especialista en endometriosis, y luego el tercer webinar con el doctor Arturo Celis, otro excelente especialista en endometriosis. De tal manera que los módulos que hemos preparado vendrán respaldados por los webinares con los dos excelentes profesionales. No quiero tampoco dejar de mencionar que a partir de mañana mediodía, este webinar, para quienes no lo hayan podido ver, pueden comentarlo, estará colgado ya en la plataforma del curso. Recuerden también que el día viernes se está abriendo el acceso para dar el examen de este primer módulo. Recordar a otros colegas que pueden tomar el curso. Ya hablé de los próximos webinares y espero que esta presentación relativamente breve les sirva para integrar todo lo que hemos querido manifestar en el curso en general y en particular en el módulo de diagnóstico.
Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Ramos. Excelente información la que ha tenido a bien compartir. Sí, efectivamente tenemos una pregunta interesante, ¿no? Una de las preguntas es, ¿cuál sería la recomendación si después de una cesárea encuentran focos endometriósicos? ¿Qué recomendaría hacer? Muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, aquí estamos, digamos, viendo que las lesiones endometriósicas en una mujer que está sometida a una cesárea, una mujer gestante, son lesiones endometriósicas sometidas a un estímulo de progesterona muy alto, y por eso es que muchas de estas lesiones van a ser atípicas, es decir, van a ser lesiones que van a estar modificadas en el sentido de lo que se denomina la desidualización de la endometriosis. Esta desidualización nos podría dar un diagnóstico impreciso y uno podría tomar biopsia de las lesiones, pero lo que nosotros solemos recomendar a las pacientes es que luego de que ella siga su proceso de postoperatorio y lactancia, se le informa cuáles son los signos o síntomas que podrían estar relacionados a un posible diagnóstico de endometriosis. Pero miren qué importante felicitarlas, porque si tienen endometriosis, ya tuvieron el hijo, que es uno de los problemas que podría tenerla como consecuencia la endometriosis, y que ellos ya lo han superado. Lo que tendríamos que educar a nuestra paciente es decirles todo lo que estaría relacionado, si desean nueva gestación o si presentan síntomas de dolor. Es decir, hablarles de lo que hemos mencionado en algún momento, pronóstico de enfermedad y, por qué no, seguimiento de una sospecha de enfermedad. Muchas gracias, doctor Ramos. Tenemos otra pregunta. Preguntan si existe relación de endometriosis y INM de ovario. Sí, claro. Cuando para quienes han logrado revisar en la presentación de fenotipos de endometriosis, mencionaron hemos mencionado que si bien no existe un incremento en el riesgo de cáncer de ovario, lo que sí existe es un incremento en el tipo de cáncer de ovario que tienen las pacientes con antecedentes de endometriosis. No aumenta la incidencia o prevalencia de cáncer de ovario, pero sí incrementa o se tiende a que haya más un tipo de cáncer de ovario llamado cáncer de ovario de células claras o cáncer de ovario de tipo endometriósico, que hay un tipo de cáncer endometriósico. Okay, gracias, doctor Ramos. Hay otra felicitación con pregunta, dice: felicitaciones, excelente ponencia, doctor Ramos. ¿Cómo hacer diagnóstico de endometriosis en adolescentes? Eso es parte del módulo 3, en donde vemos manejo integral, porque el adolescente es una paciente muy particular. Es muy joven, y si es que esta paciente no ha tenido relaciones sexuales, no hay forma de hacer una ecografía transvaginal. Además, es muy joven para empezar a someterla a tratamiento quirúrgico. Entonces, en el módulo 3, ahí hemos incluido endometriosis en adolescencia, pero básicamente lo que hacemos con la paciente adolescente es, primero, hacer la lista de cotejo, la lista de chequeo de los posibles síntomas, y si en esa paciente existen síntomas importantes y eventualmente se le puede hacer por lo menos una ecografía transabdominal, esa paciente va a ser una candidata de tratamiento médico, hasta que la paciente, si por su evoluciona con mucho dolor,
probablemente tenga que ser sometida a una ecografía transrectal, ¿no? Que no tiene relaciones, y probablemente tenga que prepararse para una cirugía para extirpación de endometriosis superficial o endometriosis profunda, o si la tuviera, de un endometrioma. Pero eso solamente pasaría si es que la paciente tiene un componente doloroso no aliviado por el manejo médico. Y ella debe saber que si el proceso de manejo del dolor es positivo con el tratamiento médico, no significa que está curada, sino que tiene que hacerse el seguimiento. Gracias, doctor Ramos. Tenemos otra pregunta. ¿El tratamiento hormonal es beneficioso en una paciente a que se le descubre endometriomas en Kissing Ovaries si no tiene síntomas para reducir la propagación de la enfermedad? Gracias por la pregunta, y eso va a acentuar muchísimo el mensaje que estamos queriendo dar en este curso. Una paciente con Kissing Ovaries es una paciente que tiene ya una endometriosis severa, porque tiene compromiso de ovario bilateral. Si usamos la puntuación de la ASRN, sabemos que ya está con endometriosis avanzada. Si hacemos el estudio ecográfico en este paciente por un ecografista entrenado para diagnosticar endometriosis profunda, hay una alta probabilidad que esta paciente, además de Kissing Ovaries, también tenga endometriosis profunda. ¿Y por qué no plantear desde ya? Habíamos dicho 17% de probabilidad de infertilidad. ¿Cuál sería entonces el esquema? Si se espera todo esto de una paciente con Kissing Ovaries, si la paciente no tiene dolor y no busca embarazo, efectivamente el tratamiento médico es el indicado. Pero si la paciente, por ejemplo, ya tiene deseo de gestación, es muy probable que esta paciente tenga que ser sometida a un proceso de evaluación que lo van a ver luego en el siguiente módulo, para ver cómo está su reserva ovárica, porque si su reserva ovárica está comprometida, esta paciente hay que explicarle que su expectativa de fertilidad es muy baja y que su mejor opción probablemente se incline más a la fecundación in vitro, y que la cirugía no necesariamente va a resolver su